Bien, en este video veremos el proceso de diagnóstico de los sensores de velocidad y sincronización. Primero debemos recordar que los sensores de velocidad y sincronización son sensores de tipo pasivo, ¿sí? Pero en este caso estos son sensores que van a generar su propia señal una vez que el engranaje o la rueda, en este caso dentada, comience a girar. Estos sensores tienen dos cables o son de dos terminales, ¿sí? Los sensores magnéticos, uno que es positivo y el otro es negativo. Ambos cables transmiten señal. Bien, el código entonces que se puede generar en este tipo de sensor son los códigos FMI 08, que son los códigos más comunes, perdón. Este código FMI 08 significa que significa ancho de pulso. En este caso no corresponde, esto correspondería a sensores digitales, frecuencia o señal anormal. En este caso sería una señal o una frecuencia normal para ese tipo de sensores. Estos sensores me generan una señal de frecuencia, que en este caso representa a la velocidad o las RPM del motor. Bien, el primer paso de verificación es verificar si existen códigos de diagnóstico. Esto lo hacemos a través de la pantalla de códigos del IT, de la Electronic Technician. Bien, el resultado que se espera obtener al verificar la existencia de códigos es que pudieran haber dos posibles códigos, ¿no? Ambos tienen el mismo modo de falla, pero el código SID es diferente. Lo que pasa es que uno representa el sensor de velocidad primario y el otro representa el sensor de velocidad secundario. En otras palabras, el sensor de velocidad del eje cigüeñal y el sensor de velocidad del eje de levas, en el caso sea. Bien, entonces, si es que nosotros monitoreamos, ¿no? Con el IT, ¿no? Y verificamos en este caso, ¿no? Que mientras le damos arranque, verificamos la pantalla del IT, en la pantalla de estado, verificamos que no detecta el motor o el SM, no puede detectar ninguna RPM, o sea, detecta en otras palabras 0 RPM. Entonces es probable que el conjunto de sensores sea el que esté fallando. Entonces debemos revisar el conjunto del sensor. Hay que inspeccionar el estado de los sellos, de los topes, de las bridas, ¿no? Que todo esto esté en buen estado. Obviamente lo que se espera es que esté todo ok, pero en el caso de que no esté correcto o hay algún defecto, hay que reemplazar el conjunto de sensor, que es lo más recomendable, ¿no? En el caso de que esté bien, de que el conjunto de sensor pase la inspección visual, entonces volvemos a instalar correctamente, ¿sí? Hay que considerar utilizar el lubricante para el sello que tiene el sensor, ¿no? Y de ahí nos iríamos a continuación al paso número 3, ¿no? Verificamos entonces que el conjunto de este sensor esté bien, ¿no? Hemos revisado, probablemente hay suciedad, lo limpiamos y si no encontramos ningún defecto nos vamos al paso de prueba 3. En el paso de prueba 3 me pide hacer una inspección de los conectores y cableados y además hacer la prueba de tracción de los 45 Newton, que es una prueba que consiste en jalar un poco los cables, ¿no? Cada uno de los cables. Además también debe revisar el ajuste del tornillo en el caso de conector que llega al SM. El resultado esperado es que todo esto esté bien, ¿no? En el caso de que no ande bien algo o encontramos algún defecto, debemos hacer la reparación o reemplazar conectores y cables correspondientes. Pero en el caso de que la inspección esté bien, ¿sí? Nos vamos a ir al paso número 4. En el paso número 4 me pide que yo pueda medir la resistencia del sensor, pero no en el mismo sensor, sino medir la resistencia del sensor a través del mazo de cables. Entonces, graficando esto, vendría a ser algo como lo que vemos a continuación, ¿no? Este viene a ser mi sensor, tiene sus dos cables, bien, y acá llega el conector que llega hasta el SM. Este va a ser, mejor lo voy a poner un poco más lejos, el SM. O sea que tengo que desconectar el conector del SM, sí tengo que desconectarlo. Yo voy a identificar cuáles son los cables que le corresponden a este sensor de velocidad y entre estos dos terminales voy a hacer una medida de, obviamente una medida de resistencia, que voy a medir el ohmiaje. La resistencia que tenga, ¿sí? Me va a indicar si es que el cable
perdón, si es que el sensor está abierto o si es que el circuito está abierto, en realidad no solamente el sensor, porque lo que en realidad estoy probando es el harness más el sensor, ¿sí? Estoy probando el harness, la continuidad del harness, del cableado más el sensor. Entonces, el resultado que se espera obtener, ¿sí?, según sea el sensor, ¿sí?, es de 75 a 230, como indica ahí, para el sensor de velocidad primario o en todo caso para el sensor de velocidad del cigüeñal. Y en este caso 600 a 1800, ese debería ser el valor de resistencia para el sensor de velocidad secundario o del eje de levas, ¿no? Bien, esos son los resultados. Si es que esta medida está bien, pónganse, nuevamente repito, hemos probado el sensor junto con todo el harness, ¿no?, junto con todo el cableado. Si es que este resultado es correcto, entonces el sensor ni el harness ha fallado. Entonces es probable que el SM haya fallado. Hay que instalar un SM para probar si es que con el otro SM se soluciona la falla. Pero en el caso de que no tengamos un resultado correcto, o sea que la resistencia medida no esté dentro del rango especificado, entonces vamos a medir ahora ya directamente, no en el cable, no a través del cable, porque podría ser que el problema de haber medido un valor mayor, en este caso, ¿no?, a lo que nos especificaba, es probable que se deba a que un cable está abierto, sea el primero o el segundo, podrían estar abiertos cualquiera de ellos. Entonces, para descartar que si el cableado es lo que está abierto, vamos ahora a medir, vamos a hacer la misma prueba de resistencia, pero en este caso lo vamos a hacer ya directamente en el sensor. Entonces, para eso vamos a tener que desconectar de todas maneras el sensor del harness, ¿sí? Y naturalmente una medida sencilla que va a ser consiste en medir el valor de la resistencia entre sus dos terminales, ¿sí? El valor, igualmente que hace rato, el valor de resistencia recomendado es para el primario entre 75 a 230 y el secundario entre 600 a 1800. Bien, con eso comprobamos ya directamente el estado del sensor. Si es que el resultado es correcto, entonces probablemente haya un problema de repente de conexión, ¿no?, de continuidad o de intermitencia en alguno de los cables. Habría que hacer una revisión y una reparación de cableado. Pero en el caso de que el resultado me diera incorrecto, o sea, de que el valor de resistencia no está dentro del rango recomendado, entonces lo habría fallado sería el conjunto de sensor y tendría que reemplazarlo. Bien, entonces esto podemos aplicarlo para nuestros sensores de velocidad de dos cables, ¿sí?, conocidos como sensores pick-up, magnéticos, speed timing, ¿no?, o sensores de reluctancia variable. ¿Listo? Ok, entonces nos vemos entonces en el siguiente video.